Se están cumpliendo los objetivos a nivel macroeconómico. Estamos viendo una inflación que empieza a controlarse, una inflación en índices del productor descendiendo y en índices del consumidor manteniéndose estable. Pareciera que toda la fórmula que el gobierno de Donald Trump ha estado instrumentando desde el punto de vista de reducir el tamaño del Estado, de permitir que el mercado se regule dentro de los límites que establece el Estado, está funcionando. Ese sistema conservador que siempre lo hemos visto como el victorioso en los Estados Unidos, donde podemos un mercado regularse y un Estado simplemente marcar las principales normas, está triunfando. Hoy vamos a analizar en detalle qué está sucediendo con la inflación, cómo está la Reserva Federal frente a este fenómeno inflacionario y cómo nosotros, como América Hispana, estamos abordando el tema de la economía y transmitiéndoselo a ustedes para que entiendan con palabras sencillas lo que sucede en el mundo económico, pero también cómo deben ser esos factores fundamentales que nos guíen en una economía sana y en una economía realmente pujante como la que queremos en los Estados Unidos. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana que precisamente quiere llevarte no solo la política de Estados Unidos en español, sino esa educación básica para que entiendas un poco todas esas cifras, esos titulares que no tienes idea. Yo confieso particularmente que tampoco llego a entenderlos. En líneas generales hay que entender que la inflación se termina convirtiendo en un impuesto adicional que tienen que pagar los ciudadanos y sobre todo los que trabajamos. Es como la estadística que mide si en este periodo vas a ahorrar o si incluso te vas a ver obligado a endeudarte porque tu dinero vale mucho menos. Así que el día de hoy, Gabriel, yo me voy a permitir la oportunidad de volverme otra vez periodista porque tienes mucha información de valor y sobre todo puedes simplificar lo que significan estas cifras macroeconómicas, la inflación, cómo terminan traduciéndose en mi bolsillo. Entonces, en principio, quiero que nos expliques qué es esa inflación, cómo la podemos ver, cómo realmente interpretar ese número que todos los meses nos están machacando los medios de comunicación y que no necesariamente entendemos. Sí, la inflación es un fenómeno consecuencia de que de la pérdida de valor del dólar. El dólar ha venido perdiendo valor a lo largo de todos los años y se incrementó con la cantidad de dinero inorgánico que hubo impreso durante la era de Biden, en la cual se bajaron las tasas de interés, el gobierno gastó de forma desmedida y soltó demasiado dinero a la calle. Entonces, en una explicación muy llana es cuando tienes mucho dinero en la calle, ese dinero, como es un bien que no es tan escaso, sino es un bien que todo el mundo tiene acceso, hace que valga menos, porque teniendo todo el mundo dinero, todo el mundo puede acceder a los bienes y se traduce en inflación. Termina siendo esa gran inflación que vimos en el año 2022, donde llegamos a un 9% y la Reserva Federal lo negaba. Es aquí donde fluye un gran problema. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal es un órgano con dos mandatos. Tiene un principal mandato de mantener la mayor cantidad de empleo, pero también de regular la inflación. ¿Y cómo la regula? A través de diversos métodos, entre ellos la impresión del dinero. Pero el fenómeno que estamos viendo ahora en la administración de Trump agarra una herencia que es un fenómeno inflacionario semicontrolado, porque no estaba 100% controlado, y adicionalmente unos números laborales, un número de empleo en el cual parece que ficticiamente, Gaby, teníamos mucho empleo y resulta que esta misma semana la Secretaría del Labor, la Secretaría del Trabajo, reveló las cifras corregidas de marzo del 2024 a marzo del 2025, donde se descubrió que se habían creado 911,000 empleos y no era cierto. Cuando se revisan las cifras, tenemos 911,000 empleos que por error se habían sumado a las estadísticas. Es decir, el empleo era mucho más débil de lo que se tenía. Es decir, con Biden
se habló de la creación de hasta 1 millón de empleos y realmente no existieron, porque eso entonces favoreció. Es así, son empleos que no existieron. ¿Qué pasa? Esas revisiones son naturales y periódicas. Se hacen revisiones cada 3 meses, se revisan cifras de los 12 meses anteriores, pero con un delay de alrededor de 4 meses. Por eso ahorita se presentaron las cifras marzo 24, marzo 25, y la corrección dio menos 911,000. O sea, se creían que habían 911,000 empleos que no existían. ¿Eso en qué se traduce? En que realmente el sector del empleo está débil. Adicionalmente, la Reserva Federal, vamos a decir, en una manera de ver distorsionada su realidad, sabía de estas cifras, porque ellos tienen acceso a estas cifras incluso antes de que se revelen, pero ellos partían de la base de que se estaba reduciendo la cantidad de personas empleadas en los Estados Unidos. Es decir, no teníamos, si no mal recuerdo las cifras, era como 81 millones de personas, ya habían ahora un universo de 79 millones. ¿Por qué? Porque hay retiros, porque hay fallecimiento, etcétera. Entonces ellos decían, no es que el empleo se esté esté debilitando, es que hay menos personas en el sector laboral económicamente activo. Entonces, esto se convertía en un pastel en el cual la Reserva Federal negaba el efecto de la pérdida de empleo, negaba lo que tiene que ver con el desempleo subiendo, ya está en 4.3, y decía que lo que teníamos era solo un fenómeno inflacionario y no hace recorte de tasa. ¿Qué tiene que hacer la Reserva Federal? La Reserva Federal tiene que abaratar el costo del dinero, es decir, yo voy a hacer que las empresas y los bancos obtengan dinero a un menor costo. Yo bajo las tasas de interés interbancaria. Es decir, los bancos cuando necesitan dinero lo piden prestado a la Reserva Federal y ese es el dinero que ellos inyectan a la economía. Pero cuando el dinero es caro no necesitan pedir mucho porque nadie lo quiere. Cuando el dinero es barato tienen que pedir porque la gente lo quiere, las empresas, etc. Entonces, ¿en qué se traduce al final del día? En que esta semana adicionalmente se revelan las cifras de inflación. Tenemos el índice de inflación al productor, que es el que mide cuánto le está costando los bienes a los productores de bienes y servicios. Es decir, no cuánto le cuesta a Gabriela o a Gabriel comprar una Coca-Cola. ¿Cuánto le cuesta a la Coca-Cola comprar las latas? ¿Cuánto le cuesta a la Coca-Cola comprar el azúcar? ¿Cuánto le cuesta a la Coca-Cola comprar repuestos para sus camiones? Ese índice, que es el del productor, lo veo aquí en cifras para no equivocarme y traérselos como fue, llegó en 2.6% de inflación, cuando la expectativa era 3.3%, es decir, llegó mucho más bajo de lo que se esperaba. Y si vemos el core, hay una inflación que se llama la inflación nuclear, que solo mide los bienes perecederos, los bienes no perecederos, los que van a mantenerse en el tiempo, es decir, excluye energía y excluye alimentos, que son los más volátiles, son los que pueden variar por diversos factores, guerra, de cosechas, etcétera. Cuando vemos el core bajó a 2.8 de una expectativa de 3.5. Esto nos da dos lecturas. Primera lectura, las empresas no están teniendo inflación como se esperaba, es decir, les está rindiendo el dinero. Y la segunda lectura que le damos a esto es que los aranceles no han impactado en el mes de agosto en las empresas, porque los bienes y servicios que están comprando están incluso subiendo menos rápido de precio que como se esperaba. Es decir, lo que ha dicho Donald Trump y la administración Donald Trump, los aranceles no son inflacionarios, se está traduciendo en que los aranceles no son inflacionarios, contrario a lo que decía la Reserva Federal. Sin embargo, cuando vemos la inflación desde el punto de vista del consumidor, cuánto dinero le está costando a Gabriela y a Gabriel ir al automercado o comprar o lo que es la luz o un repuesto para su vehículo, estamos viendo que llegó en 2.9 y la expectativa era 2.9. Y el nuclear, el que excluye alimentos y energía, llegó en 3.1 y la expectativa es 3.1. ¿Qué lectura le damos a este? Que la inflación ha bajado su ritmo de crecimiento, quiere decir, una vez más, los aranceles no afectaron esto, pero también hay algo interesante, no estamos cerca de lo que quiere la Reserva Federal, que es un target de que la inflación esté en el 2%. Pero como el empleo está muy afectado y vemos que, aunque la inflación no está en el 2%, que es su objetivo,
está en el 3%, pero se ha afectado tanto el sector laboral. La Reserva Federal va a bajar los tipos de cambio en la reunión que es la semana que viene, el 17 de septiembre, porque todo indica que necesitamos acelerar la economía. Necesitamos acelerar la economía porque aunque la inflación no esté en su punto óptimo, hay cada vez más personas desempleadas y haciendo reclamos de desempleo. Es decir, los trabajadores se están afectando y lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere el presidente Donald Trump y todos nosotros es que la economía funcione acelerada. Veamos las empresas creciendo, los empleos floreciendo e incluso la inmigración legal llegando a los Estados Unidos a reforzar ese sector laboral en caso de que necesitemos mano de obra. Sí, yo creo que la Reserva Federal sí o sí tiene que bajar esas tasas de interés, así sea 1/4 de punto porcentual la próxima semana, porque estos altos intereses están afectando definitivamente a la gente que quiere comprar viviendas o que la está reteniendo porque no la ha podido vender porque no le saldría en buen negocio, porque está asfixiando, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, hemos visto cómo el presidente Donald Trump empieza a mostrar entonces los signos de que tiene disciplina fiscal, de que adicionalmente a través del Big Beautiful Bill se pueden también hacer unos grandes cambios económicos. Está el tema energético, está el tema de la inversión multimillonaria que está trayendo de diversos países del mundo. Todo esto afecta, Gabriel. Quería que nos hablaras de eso, por ejemplo, en el tema de disciplina fiscal o del gobierno, que definitivamente tiene que ser más pequeño. ¿Cómo ves tú ese mediano plazo para que él también, de alguna manera, le están incentivando la economía, pero él también traiga de vuelta algo que no haga que se dispare la inflación como le pasó a Biden, que de alguna manera le dieron esa facilidad y más bien se le fue de las manos? Correcto. Voy a entrar a ver lo de la Fed antes de hacer esa revisión, que sería interesante también que lo viéramos. Vamos a compartir pantalla rápidamente. No lo tenía previsto, pero aquí tengo la herramienta que se utiliza para predecir el aumento de tasas. ¿Esto cómo funciona? Estamos ahorita en las tasas interbancarias entre 4% y 4,25%. Aquí los expertos, que son los economistas, están en una posibilidad de 92% de que la Fed vaya a bajar ahorita en el mes de septiembre a este punto. Luego hay un 82% que indica que podríamos ver un recorte adicional de 1/4 de punto porcentual en octubre 29 del 2025. Y también la mayoría está indicando que en diciembre podríamos ver un recorte adicional. O sea, según esta herramienta, que es la herramienta más usada de predicción, según lo que los analistas conocen de la Fed, podríamos estar en 750 puntos base de recorte de precios. Es decir, la Fed sería en estos momentos un acelerador importante de la economía. Yo particularmente no soy tan optimista. Yo creo que ellos solamente deberían estar haciendo entre 1,25 en septiembre y posiblemente 1,25 hacia el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque adicionalmente vienen los meses inflacionarios por naturaleza, que son los meses de diciembre donde hay mayor consumo. Tú me hacías la pregunta de qué debería hacer Donald Trump con el efecto de acelerar la economía, no se vaya a convertir en un factor inflacionario como el de Biden. Hay un punto importante en todo esto, la confianza. Cuando yo hablo de real estate, sabes que yo soy experto en real estate y tengo una empresa en los temas de real estate. Yo le digo, mira, la confianza opera muy sencillo usando este ejemplo. Yo vivo en Downtown Miami. Si yo vivo en Downtown Miami, yo quiero comprarme un helado. Yo sé que a 2 bloques de mi casa hay una heladería. Si yo voy a esa heladería a las 9:30 de la noche, pero no tengo confianza en que yo vaya a llegar, comprar el helado y regresarme a mi casa porque hay homeless, porque hay inseguridad, porque la calle es oscura, porque no hay más nada abierto, solo la heladería, yo simplemente no voy a comprar el helado. Entonces, mi dinero, no es que yo no tenga las ganas de comer helado, no es que yo no tenga el dinero para comprar helado, no es que la heladería no tenga helado, no es que el señor no tiene la puerta de la heladería abierta, todo está dado para que yo lo compre. Pero como no se genera la confianza, yo no camino a la heladería. Si a mí alguien me garantiza que hay iluminación, que hay protección policial, que la calle está limpia, que la calle está segura, yo voy a hacer mi actividad mercantil de llevar mis $20 y compro el helado. Es decir, la confianza es el único vaso que comunica
el consumidor del consumo. Esto pasa en un gobierno como el de Donald Trump, en el cual se está generando confianza. Se le está diciendo a las empresas, construye una planta de carro porque yo voy a hacer que los carros hechos en Estados Unidos se vendan más. Entonces, los carros se construyen. Si yo te voy a decir a ti, camina hasta la heladería porque yo voy a estar tranquilo de comprar el helado, lo vas a comprar. Si yo le digo a la gente que construye viviendas como D.R. Horton o Lennar, construye las casas porque las tasas de interés van a estar más bajas y vas a tener muchos jóvenes que quieren comprar una nueva casa y no la han podido comprar en los últimos 5 años, Lennar va a construir con confianza y va a decir, déjame ir a pedir mis permisos, déjame arreglar los terrenos, déjame construir la casa y déjame vender la casa. Es decir, la confianza, Gaby, es el factor fundamental. En el gobierno de Biden no había la confianza. Cuando tú le dices a Lennar, construye, y Lennar voltea y ve la inflación en 9% y voltea hacia el otro lado y ve que le están poniendo unas normas de diversidad en donde Lennar, en vez de contratar gente que construye rápido la casa, tiene que contratar, no, ya va, hay que cubrir la cuota de raza, hay que cumplir la cuota de diversidad sexual, dice, no, pero ¿qué es esto? Yo construyo casa, yo no estoy para contratar a un ingeniero por el color de su piel, a mí no me importa el color de la piel ni su sexualidad. Yo lo que quiero es que sea un ingeniero bueno que me planifique mi construcción. Entonces yo genero confianza y empiezo a ver un país que camina. Eso es lo que está sucediendo y es lo que debe ser el núcleo de una economía pujante. Es decir, pocas regulaciones, las básicas, las que nos ayuden a que se respeten los derechos humanos, que se respeten las normas económicas, que no exista abuso, etcétera. Y una confianza en la economía para que la Fed baje, pero las fronteras están protegidas, el dinero está protegido y todo fluye. Sí, yo creo que aquí hay un mensaje fundamental y es que hay que impulsar que el gobierno disminuya su tamaño, Gabriel. Gobiernos que son más pequeños son más manejables y traen más prosperidad y a fin de cuentas se convierten en más dinero para todos los ciudadanos. Un gobierno grande lo que hace es eso, regular de manera innecesaria. Adicionalmente, el consumo de dinero de toda esa cantidad de empleados públicos. Tú me hacías una explicación en estos días sobre que endeudarse no es malo siempre y cuando aporte entonces un desarrollo a futuro. Háblame un poquito de ese tema de la deuda para tener que pagar a un gobierno muy grande que hay que sostener y de alguna manera muchas de las cifras de empleo que utilizó Biden fue porque empezó a contratar masivamente empleados públicos que al final terminamos pagándoles tú y yo el sueldo a esos empleados públicos que no necesariamente son efectivos o necesarios dentro del gobierno versus lo que hicieron con Dodge, que sí impactó también las cifras que acaban de entregar y que en definitiva nos convierten en una deuda inútil. Hablarme de la deuda y de ese tema Mira, el principal desempleador en el mes de agosto fue el gobierno. Se perdieron 15,000 puestos de trabajo en el gobierno federal. Sí, ya no hay empleos activos. 15,000 puestos de trabajo se perdieron en el gobierno federal, no necesariamente por Dodge, sino por eficiencia. Cuando tú empiezas a ser eficiente y cuando el discurso no es, no te preocupes que yo te voy a dar un empleo, o cuando se empieza a entender que hay una cantidad de funciones que no tienen que estar en el gobierno, sino que tienen que estar en el sector privado, toda la maquinaria disminuye, no hay clientelismo. Un punto importante en el tamaño del gobierno es que el gobierno tiene que ejercer funciones muy básicas. El gobierno no está para regular y para llevar todo. El gobierno está para estar en los puntos, como te digo, donde hay líneas grises de abuso de poder, abuso de posición monopólica, de abuso de derechos humanos, etcétera. Aquí no se trata de nosotros ultra regularizar. Y te pongo un caso súper importante. Una de las cosas que generó la crisis del 2008 fue las hipotecas. Se dieron hipotecas sin ningún tipo de respaldo. Los principales compradores de hipotecas son Fannie Mae y Freddie Mac, que son las hipotecarias de segundo nivel. Es decir, los bancos dan las hipotecas y estas empresas compraban esas hipotecas. Pero resulta que compraban hipotecas basura. ¿Qué hizo el gobierno para solventar esa crisis? Agarró las empresas Freddie Mac y Fannie Mae y las hizo públicas. Es decir, son empresas públicas, tuteladas por el gobierno, básicamente. Siguieron siendo privadas,
pero es el gobierno el que las tutela y se hace todo lo que diga el gobierno. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Dice, nosotros no necesitamos una empresa de hipoteca. O sea, no es nuestro trabajo en el gobierno nosotros comprar hipotecas. No tenemos nada que hacer con eso. Tenemos que regular, pero no comprar. ¿Qué se está haciendo ahora? Se va a hacer una oferta pública de acciones por un porcentaje que va entre el 10 y el 15% de estas empresas en Wall Street. Es decir, ahora que son unas empresas prósperas, ahora que son unas empresas en crecimiento, se va a abrir al sector privado. Es decir, el dinero que salga de ahí se va a compartir con Wall Street y con los inversionistas. Y vamos a tener un doble control. No solo el gobierno va a tutelar estas empresas, sino sus accionistas, que también le duele su dinero y van a empezar a revisar. Eso es para que veas un ejemplo de lo que sucede. Entonces, nosotros descongestionamos el gobierno federal. Otra cosa es el endeudamiento. ¿Qué hace el gobierno para poder crecer o poder hacer que el país crezca? Se endeuda. Pero cuando tú te endeudas sin motivo, como por ejemplo para pagar sueldos y salarios, o cuando te endeudas para financiar al mundo entero, como pasaba a través de USAID, que entonces financiábamos obras de teatro en Ecuador y financiábamos compras de computadoras en Uganda, y etcétera, etcétera, eso es un gasto que no tiene retorno. ¿Dónde es bueno el financiamiento? En la construcción de infraestructura, por ejemplo. Si yo sé que en la ciudad de Miami mi puerto tiene una capacidad para 10 cruceros y ya llegué a su límite, yo puedo emitir deuda por 15,000 millones de dólares y voy a construir un puerto de cruceros para 20 cruceros. ¿Qué pasa? Yo sé que en los próximos 10 años, en vez de 10, van a haber 20 cruceros y eso va a generar taxes y eso va a generar actividad económica y va a hacer que el país pague la deuda que contrajo. Adicionalmente, ¿cuál es el gran problema? Que por lo menos en la era Biden se pudo invertir en infraestructura, pero cuando tú inviertes en infraestructura, pero no hay quien se monte en el crucero porque no tienen dinero o porque la inflación es 9%, estás haciendo lo mismo. Ahora tienes el crucero, pero no tienes el puerto, pero no tienes quien pague los cruceros, entonces no llegan los cruceros. Es ir hilando y sabiendo que lo que tú construyas y lo que tú hagas se convierta en algo productivo. Incluso, Gaby, nosotros lo hemos hablado aquí, el tema de las Fuerzas Armadas. El gasto de Fuerza Armada de nuestro gobierno es el mayor de la historia de la humanidad. Y muchas veces la gente dice, eso es perder dinero. No, eso es, como tú me comentaste el otro día, es un seguro de vida. Estás pagando tu seguro de vida porque a la hora de tú ser atacado vas a tener cómo defenderte. Pero hay algo interesante. Ver cómo Donald Trump ha usado, por ejemplo, el movimiento de la Fuerza Armada en el Caribe para combatir el narcotráfico. Entonces yo simplemente no le estoy pagando unos militares para que mantengan a un barco limpio o pagándole unos pilotos de helicóptero para que pulan el helicóptero para que se monten simplemente políticos. Yo lo que estoy haciendo es diciendo, voy a usar mi Fuerza Armada para temas que tienen que ver con mi seguridad interna, como el consumo de drogas que mata 111,000 personas al año, y voy a hacer operativa mis Fuerzas Armadas, mis barcos, mis helicópteros y mis bombas, y las voy a usar. Eso también es productivo, porque eso se transforma en que menos jóvenes se droguen y esos jóvenes entren a la fuerza laboral y veamos un mayor desarrollo. Es decir, hay que tener un plan de un gobierno pequeño, pero un sector privado que confíe en ti como gobierno, que sepa que a la hora de que cualquier problema exista, el gobierno va a salir por ello. Sí, yo creo que aquí hay que quedarnos con la idea fundamental de que un gobierno muy pesado y muy grande lo único que hace es crear regulaciones, restricciones para que esas empresas no puedan ejecutar esos planes de acción y en definitiva también se convierte en una deuda pública innecesaria que al final es un hueco en el bolsillo fiscal de nuestro país. Por último, Gaby, excelente comentario a hacer en este momento ahorita que lo dices, la libertad. El factor de desarrollo de los Estados Unidos ha sido la libertad de pensamiento, la libertad de inversión. Este ha sido un país que nunca ha escatimado en tirar dinero en ser libre, en tirar dinero en innovar. O sea, esto es un país que si alguien tiene la idea de curar el cáncer, va a dársele todo el dinero que sea necesario hasta que esa persona consiga la cura del cáncer. Y ha sido el gran desarrollo. Hoy vemos la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se gestó hace 30 años, cuando se entendió que se podía crear inteligencia artificial. Y se invirtió, y se invirtió, y se invirtió, y se invirtió, y se sigue invirtiendo. Es decir, cuando tú le das libertad de pensamiento y libertad de gasto a tus ciudadanos también,
puede hacer que el crecimiento sea exponencial y súper, súper importante, porque ningún estado debe cercenar ese crecimiento. Sí, y cuando hablas de libertad de gasto, ahí hay que hablar del tema de los impuestos. Menos impuestos se traduce en más libertad. Yo tengo el dinero y con él hago todo lo que pueda. Ustedes pueden revisar algunas cifras de países, por ejemplo, como Bélgica, en Europa, terminan pagando hasta 60% en impuestos y no hay manera que una pequeña, una mediana empresa logre realmente alcanzar los niveles que alcanza aquí rápidamente, en donde tienen que manejar, el porcentaje está entre el 15 y el 22%. O sea, pagan muchos menos impuestos y pueden reinvertir una y otra vez. En el otro está un estado grandísimo que les quita más de la mitad de lo que ganan y que simplemente les coloca un techo que no los deja convertirse en esas empresas maravillosas, los famosos emprendedores de Estados Unidos que siempre marcan la diferencia. Así que hay que defender y amar este sistema americano. Obviamente tiene fallas, obviamente siempre hay críticas, pero sigue siendo el mejor país del mundo para echar para adelante, para invertir en la medida de lo posible, para crear una empresa. No hay nación como esta para lograr entonces tus sueños y simplemente lo que tienes es que entender un poco mejor por qué el gobierno tiene que ser más pequeño, por qué tienen que haber menos regulaciones, por qué los impuestos terminan siendo una piedra en tu zapato. Es correcto, Gaby. El gobierno tiene que ser el foco de innovación, que te deje innovar y no que te ponga a preocuparte. O sea, tú no tienes que estar preocupado ni tampoco tienes que recibir ayudas innecesarias. Lo que necesitas es la libertad y la posibilidad de financiar tus proyectos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Es excelente momento para que nos den un like. Nosotros estamos de lunes a viernes llevándole todo nuestro pensamiento, toda nuestra manera de ver la economía, de ver lo que sucede en los Estados Unidos como americanos hispanos. Nosotros, ciudadanos americanos que amamos y queremos desarrollar este país y que damos toda nuestra interpretación de los fenómenos que suceden en materia económica, social, política y lo que nos afecta como habitantes de esta gran nación. No dejes de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestros podcasts de lunes a viernes a las 7 de la noche y por supuesto compártele si sabes que a alguien le puede interesar. Gracias.